ustedes vayan de todos modos tomando sus notas. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Se ve bien la presentación? Sí. ¿Se ve bien las letras? Yo soy muy pequeñitas. Ok. Bueno, entonces me presento. Soy su servidor, doctor Armando Llanos Mendoza. Os voy a apoyar con el módulo de Derecho Fiscal. Tengo como fiscalista muchos años. Yo, en cuanto llevé Derecho Fiscal en la licenciatura en Derecho, yo me enamoré de la materia fiscal. Desde que llevé la materia, más o menos, casi como ustedes, casi para terminar la carrera, llevé Derecho Fiscal. Y desde que vi esa materia me gustó mucho, me llamó bastante la atención y dije, pues yo creo que esa materia es en la que me voy a especializar, es en la que voy a trabajar. Y sí, pues tengo ya bastantes años en esta materia. Ya en este año cumplo 22 años como fiscalista. Entonces sí, ya tiene bastante tiempo que la estoy trabajando y que la estudio, que la analizo. Y es una materia que en lo particular me agrada bastante. O sea, otras también me gustan, pero esta es la que me gusta más. Pues ya depende cada uno y cada una de ustedes, ¿no? También qué es lo que les guste más. A mí me gusta más lo difícil. Y en la materia fiscal, pues es una materia un poquito más compleja, es más complicada. Pues después les muestro, por ejemplo, una demanda fiscal. Pues una demanda fiscal son muchas hojas. Una demanda civil son poquitas, pero una fiscal sí es tremendo lo que se redacta, lo que se escribe. Entonces, pues espero que les guste como a mí lo fiscal. La verdad es muy importante, es muy interesante. Y sí tiene su complejidad, pero eso es lo que la hace bonita para mí, ¿no? El hecho de que sea compleja la materia me llama más la atención. Entonces, aquí dice derecho fiscal, ¿no? Vamos a ver qué es derecho, porque luego a veces nosotros estudiamos derecho, ¿no? Y luego decimos, nos preguntan, ¿a qué te dedicas, no? ¿O qué haces? No, pues estudio derecho. ¿Y qué es derecho, verdad? Tiene varios significados, ¿no? Dependiendo de perdón, dependiendo de la materia en concreto. Entonces derecho pues es una línea recta, ¿verdad? Un camino recto. Y de ahí viene la palabra, ¿no? Lo que es lo recto, lo que es lo correcto. Esa es la palabra derecho, pero es otra cuestión un poquito más profunda, ¿no? Y traemos siempre una definición que es arcaica, ya es obsoleta, ¿no? Y la rezamos así en cuanto nos preguntan, ¿no? Conjunto de normas jurídicas, No, eso no es derecho. Ya no. Ya derecho, pues son otras cuestiones. Incluso derecho, pues es trabajo. Para mí, derecho es algo malo que hacen las personas porque lo transgreden. Entonces son varias las connotaciones que tenemos, ¿no? Y yo aquí armé una definición, ¿no? Bueno, derecho es una idea de varias personas sobre una conducta. Entonces derecho es cuando yo pienso que alguien o yo se debe de comportar de una manera determinada.
Entonces, el derecho surge en la mente de las personas. Entonces, si yo voy en mi vehículo y veo que alguien se pasa el alto, digo, pues creo que esa persona que se pasó el alto está realizando una conducta que en mi idea no es la correcta. Yo creo que para esa persona sí es la correcta, ¿no? Porque pues si no, no lo haría. Entonces es una idea sobre una conducta. Entonces esa idea es diferente para cada uno de nosotros, reitero. Para algunas personas, pues derecho es pasarse el alto, ¿no? Y para mí no, para mí es que están contraviniendo una disposición. Entonces depende. Entonces esa idea, no sé de qué manera la tenemos varias personas, no solo de nuestra localidad, sino a veces del mundo. Es decir, yo estoy en Celaya y tengo una idea de cómo las personas se deben de comportar. Pero es muy raro que luego nos metemos a las redes sociales y vemos, por ejemplo, en España que también tienen esa misma idea. Vemos en Asia que también tienen esa misma idea y digo, ¿por qué piensan igual los asiáticos que nosotros? ¿Por qué tienen esa misma idea? Pero luego vemos a los musulmanes, a las otras religiones, a otras culturas, y vemos que tienen otras ideas, ¿verdad? Entonces es una idea sobre cómo debe ser una conducta, un comportamiento. Por ejemplo, en algunas culturas de árabes, pues tienen la idea de que a las mujeres no se les debe permitir estudiar. Y es su idea. Y muchos musulmanes, muchos pueblos árabes tienen esa misma idea. Y choca con la nuestra, ¿no? O sea, porque nosotros somos otra idea. Entonces, en derecho son ideas, ideologías, son formas de pensar sobre algunas conductas. Entonces, antes en México, por ejemplo, se tenía la idea que a las mujeres se les tenía que golpear, ¿no? Incluso algunas mamás les decían malamente, ¿verdad? A los yernos, si mi hija se porta mal, pégale, ¿verdad? Bueno, con otras palabras un poquito más feas, ¿verdad? Pero la idea es esa, ya se tenía la idea. Entonces la mayoría de las mamás, los papás, pues tenían esa idea, ¿no? Pues son ideas de cómo nos debemos comportar o cómo debe ser una conducta, ¿verdad? En la sociedad. Esa idea se va generalizando, se va haciendo más y más fuerte. Entonces así empezó, ¿no? En aquellos tiempos las personas decían, pues es que a la mujer se le debe golpear, ¿no? Para que entienda, decían malamente, ¿no? Y era muy generalizada. Pero esa idea fue cambiando, ¿verdad? Fue cambiando hasta que se modificó y después la idea es de que a las mujeres no se les debe golpear, ¿verdad? Como es actualmente. Entonces esas ideas se van cambiando en la sociedad y eso es el derecho. El derecho surge en las mentes de las personas, se va arraigando, se va haciendo más y más fuerte. Yo me acuerdo mucho, siempre pongo el ejemplo de los teléfonos celulares, ¿no? Los primeros teléfonos celulares estaban adheridos a cables, ¿no? Estaban cableados. Y era muy interesante cuando esos celulares, hace muchos años, ¿verdad?, estaban en los vehículos conectados al carro. Y entonces si ibas manejando, pues levantabas tu teléfono, ese grande, tremendo, con cable, y podías hablar en el teléfono. Y la verdad era sorprendente ver a personas que fueran hablando en su carro. Y los admirabas, decías, bueno, pues yo un día quiero tener un carro de esos con teléfono. Y la idea es que era bueno, que era correcto,
que esos carros tuvieran el teléfono y con cable y que fueran hablando. Lo admirábamos a esas personas y esos vehículos, ¿no? Pero la idea cambió y empezaron a prohibir que los carros tuvieran esos teléfonos y empezaron a prohibir que se usen los teléfonos en los carros. La idea se modificó, ¿sí? Entonces, pues son ideas de nuestra sociedad que van instaurándose en nuestro cerebro. Y entonces pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Alguien lanza algo y empiezan a opinar. Y las ideas se van haciendo generalizadas, se van arraigando. Y llega un momento en que todos vamos pensando o estamos pensando de la misma manera. Cuando empezaron las clases virtuales, por ejemplo, muchos alumnos y alumnas las veían mal. Decían que eso no era correcto. La idea es que incluso decían, pues si yo estoy pagando por ir a la escuela, ¿verdad? Yo no voy a pagar, disminuyanme la colegiatura. O sea, una serie de ideas tremendas, ¿no? Y lo veían mal. Y después dijeron, no, pues es que es mejor, porque pues para evitar los contagios. O sea, siempre estamos cambiando de ideas, ¿no? Siempre estamos modificando. Nuestras ideas se van generalizando porque vemos esas ideas ahora en las redes sociales. Antes las veíamos en los periódicos, en las revistas. Y vamos aceptando ciertas ideologías de personas hasta que se hace muy fuerte esa idea, se arraiga en nosotros, en la sociedad, y la tomamos ya después como válida. Y si no es esa idea, lo vemos mal. Sí, lo vemos mal. O sea, decimos, es que esta persona no tiene esta idea, en consecuencia yo lo veo mal, que no tenga esa idea. Y empezamos a ver cómo todas esas ideas se arraigan tan fuerte que incluso llegamos a discriminar o a hacer a un lado a las personas que no tienen las mismas ideas, ¿no? Son cuestiones sociales trascendentales. Entonces, el derecho lo formamos nosotros con nuestras ideologías, con nuestras costumbres, con nuestra forma de pensar, ¿sale? Se va arraigando. Entonces, todas esas ideas que ya están en la sociedad muy fuertes, ya muy presentes, los legisladores las toman. Sí, los legisladores, pues Cámara de Diputados, Cámara de Senadores a nivel federal, y a nivel local, pues la Cámara de Diputados de los estados, ¿no? Entonces los legisladores dicen, es que pues la sociedad ya tiene esta idea, nosotros como legisladores pues también la retomamos, la aceptamos y consideramos que esas ideas que tiene la sociedad son válidas. Entonces las iniciativas de ley pues normalmente inician con esas ideas que se retoman de la sociedad. Y entonces los legisladores redactan en documentos esas ideas, las plasman, las discuten, las aprueban y las publican, las hacen de conocimiento general y las hacen obligatorias para todos y todas, ¿sale? Entonces los legisladores a fin de cuentas aterrizan todas esas ideas, las documentan, las escriben y no las dan a conocer, ya para que sea generalizado y se puedan aceptar, ¿sale? Entonces entran en vigor una vez que se publican en el diario oficial. Entonces ahí todos los días en el diario oficial de la federación pues tenemos plasmados esas ideas, ¿vale? Hay que consultar, a veces no lo hacemos muy frecuentemente, pero aquí está el diario oficial, ¿no? Hay que consultarlo. Aquí están ya materializadas las ideas que hace el legislador, ¿sí? O quienes lo publican. También los organismos públicos tienen la facultad de crear todo eso, todas las reglas, ¿no? Entonces esas ideas ya materializadas se publican aquí y pues nosotros nos corresponde leer por lo menos lo más leído, ¿no? Lo más leído en el mes.
Y aquí está. ¿Sale? Este es interesante. Es el decreto por el que se fomenta la regularización de los vehículos chocolates. Este decreto salió recientemente. Aquí están las reglas para legalizar los vehículos usados de procedencia extranjera. Y pues por lo menos leer la del mes, ¿no? O lo más leído del mes. Entonces ya ahí están plasmadas esas ideas. Pues el primera publicación, la más importante, pues fue el 5 de febrero de 1917, donde se publica la Constitución. Cuando inició el diario oficial, esto que ven aquí se publicaba en los periódicos de mayor circulación. Ahí iba anexo el diario oficial. Después se pasó a un periódico específico y ahora está en internet, ¿sale? Entonces ese es el derecho, pero todavía no terminamos, ¿verdad? Ya cuando está ahí en el diario oficial, pues ya eso lo consideramos como derecho. O sea, que es el derecho. Entonces, ya que se publica, entra en vigor, se aplica por las autoridades. Si no cumplimos con el derecho, pues nos van a sancionar. Va a haber una sanción. ¿Sale? Entonces, ya la idea generalizada es que nos debemos comportar de esta manera. Lo tienes que hacer. Si no lo haces, entonces va a haber una sanción. ¿De acuerdo? Porque ya se publicó el derecho. Ya está la legislación, le llamamos. En fiscal, esa sanción, ¿sale? Se llama crédito fiscal. Así se llama. En fiscal. La palabra crédito lo usamos en otras áreas para cuando te hacen un préstamo, ¿verdad? Es decir, vas a una institución de crédito y solicitas un préstamo, un aval, ¿verdad? O algo por el estilo. Entonces, en fiscal no. En fiscal no es que te den dinero. En fiscal es que tú le debes al Estado dinero. Eso es un crédito fiscal, ¿no? Entonces, crédito fiscal son los dineros que le adeudas o que le adeudamos al Estado, que no hemos pagado. Eso es crédito fiscal. Ese es el crédito, ¿no? El crédito fiscal en concreto. Les voy a poner un crédito fiscal en la plataforma para que me hagan favor de leerlo y lo comentamos, ¿sale? La siguiente sesión. Entonces, ese es el crédito fiscal. Es que la autoridad me dice que no le pague. Esa es la sanción. Está regulado por el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, el fiscal, si no cumple las reglas creadas por el legislador, pues esa va a ser la sanción. Pero no nada más el crédito fiscal, ¿no? También una multa fiscal te van a poner al mismo tiempo incluso que el crédito, porque infringiste disposiciones. Te pueden clausurar en fiscal, te pueden embargar. ¿Qué te embargan? Normalmente no son bienes, normalmente son cuentas bancarias. Te van a cobrar gastos de ejecución, que se llaman recargos. Es decir, te van a cobrar por las labores de la autoridad de realizar esa función. Y te van a cobrar intereses, ¿vale? Es que se llaman actualizaciones. Entonces, en fiscal, pues igual hay ideas de cómo debemos comportarnos en materia tributaria. Si no lo cumplimos, pues hay una sanción, ¿no? Que en este caso pues puede corresponder a varios de este tipo. Bueno, ya que está ese crédito fiscal, ya que está esa multa, esa clausura, el embargo, los recargos, actualizaciones, aparecemos nosotros en la escena. Entonces nosotros estudiamos derecho para ser abogados o abogadas, ¿sale? Y poder defender a las personas
y nuestra función es evitar la sanción. Es decir, si nosotros estudiamos mucho, echamos muchas ganas, llevamos bien el juicio, podemos, ¿verdad? No en todos los casos ganamos, pero podemos lograr evitar la sanción. Entonces, nosotros estudiamos esta carrera, ya sea para trabajar en alguna dependencia o bien para llevar asuntos por nuestra cuenta y defender a esas personas, y les evitamos que tengan esa consecuencia. Entonces, cuando a mí me contrata un cliente para un crédito fiscal, que ya les voy a subir el crédito fiscal, cuando me contrata el cliente para ese crédito fiscal, entonces mi función es que no lo pague. Esa es mi labor, es mi actividad, ¿verdad? Igual si fuera en penal, pues igual si el cliente cometió una violación a un menor de edad, presunto responsable, ¿verdad? Mi función es pues que digan que no hizo nada, ¿verdad? Es decir, que salga libre de toda responsabilidad por lo que se le está imputando. Entonces es igual en fiscal, que mi cliente se le determine que no tiene ningún adeudo, ¿no? Que no es responsable. Entonces mi función es esa, defender, evitar la sanción. ¿Qué hago? Pues utilizo los medios de defensa. Esa es mi función como fiscalista. Conocer las reglas, ¿verdad?, de todo el derecho fiscal y tramitar y gestionar los medios de defensa, que son el camino, son la vía para evitar que mi cliente pague el crédito fiscal. Y en fiscal tenemos recurso y juicio, ¿sale? Eso es lo que nosotros tenemos en fiscal. En otras materias primero es el juicio, ¿verdad? Primero es la demanda. Aquí en fiscal primero puede ser el recurso. Es optativo, no es obligatorio el recurso. Me puedo ir directo al juicio. Entonces, yo como fiscalista pues utilizo el recurso, utilizo el juicio contencioso para evitar que mi cliente cumpla con el derecho. Entonces, pues defendemos a las personas que transgreden el derecho, las libramos de la responsabilidad que el derecho conlleva. El recurso se regula por el Código Fiscal de la Federación. La mayoría de nuestros temas están ahí plasmados en el Código Fiscal de la Federación. Y el juicio contencioso está regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En este curso vamos a ver principalmente las reglas del Código Fiscal. Es lo principal que vamos a ver. Y su siguiente semestre van a ver las reglas de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, vamos a ver esa parte, ¿sí? Eso de código. Entonces, no vamos a ver literalmente los medios de defensa, los vamos a estar comentando constantemente, pero ya el trámite específico lo van a ver en el siguiente semestre. Y entonces, si logramos ganar, las personas no van a tener ninguna consecuencia y nos van a pagar a nosotros. Entonces, si la persona tenía que pagar un crédito fiscal de 1 millón, evitamos que lo pague y nos va a pagar a nosotros una parte de ese millón. Entonces nosotros, los abogados y las abogadas, pues ganamos, ¿verdad?, de las personas que cometen actos ilegales. Aunque perdamos el juicio, pues siempre cobramos, ¿no? Cobramos por los gastos que conlleva llevar un juicio, por nuestra actividad como abogados y abogadas. Entonces, de cualquier manera, aunque pierda el cliente, nosotros ganamos, ¿no? Porque pues tenemos trabajo y realizamos actividades. Siempre vamos por el ganar, pero pues no siempre se logra, ¿no? Siempre hay ocasiones que perdemos, pero todos nos cobramos por litigar, le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros el derecho es trabajo. Para nosotros la ilegalidad de las personas es dinero, son ingresos, ¿sale?
para defender a esas personas. Y el derecho pues se modifica constantemente, las ideas cambian, el derecho fiscal cambia cada año es diferente. A diferencia, por ejemplo, del laboral, del mercantil, del penal, que casi no cambian. Aquí sí, constantemente está modificando. Cada año están saliendo reglas nuevas y cada año pues las tenemos que estar estudiando, ¿sí? Entonces se modifica constantemente. El legislador cambia de idea y nos plasma otra, ¿sale? Y las modificaciones las publican en la miscelánea fiscal, así se llama. No sé si se dieron cuenta, ahí en el diario oficial aparecía la miscelánea fiscal, ¿no? De este lado. Lo más leído, aquí está. Miscelánea fiscal para 2022. Aquí está. Esto salió recientemente, el 27 de diciembre. Entonces, las modificaciones a las disposiciones fiscales, la autoridad normalmente lo hace por medio de misceláneas. ¿Sale? Las misceláneas las emite el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Es la manera en que la legislación fiscal se cambia constantemente por medio de misceláneas y se publican en el diario oficial de la Federación. Y también en las leyes, ¿no? También la materia fiscal es solo por ley. Nuestras obligaciones son por ley. Tenemos la ley del IVA, ley del ISR, ley del IEPS, que vamos a ver más adelante. Entonces todo lo fiscal solo por ley. Hay un principio en materia penal que nadie puede ser juzgado o sancionado penalmente sino por ley. Pues lo mismo es en fiscal. No hay tributo sin ley. Es el principio, nullum tributum sine lege, igual que en penal. No hay pena sin ley. Entonces una persona penalmente, solamente por delito que esté contemplado en una ley. Entonces en fiscal igual, solamente se cobra un tributo, un impuesto por ley, ¿sí? Nada más por ley. Y las misceláneas pues son reglas nada más, son reglas de cómo aplicar esas leyes, pero todo lo fiscal es por ley. La ley más importante fiscal es la ley del impuesto sobre la renta, es la más importante. Bueno, no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda? Bueno, entonces eso es derecho, ¿no? Ya la definición pues ya queda un poquito más arcaica y lo aterrizamos a fiscal, ¿no? Y también lo comparamos con otras materias. Entonces ya quedó claro, ya es más preciso lo que es derecho fiscal. Entonces definiendo, bueno, pues el derecho fiscal pues son ideas de personas sobre una conducta en materia fiscal. Esa idea se va arraigando o se va modificando, la retoman los legisladores, la plasman en una legislación, la publican, entra en vigor, se aplica a los ciudadanos, a las ciudadanas. Si no la cumplimos, pues hay una sanción. En fiscal ya vimos cuáles son las sanciones. Y las abogadas y abogados pues defendemos a esas personas, evitamos la sanción. Ya lo comparamos con penal, evitamos que esté en prisión una persona, aquí evitamos la clausura, el crédito, la multa. Y el derecho pues es constantemente modificado, modificable, ¿no? Y en todo momento se está cambiando, está siendo diferente en todos los aspectos. Entonces, ese es el derecho fiscal y es una materia que conlleva pues relación con diferentes disposiciones jurídicas. No es como laboral, que nada más la ley federal del trabajo, ¿no? Aquí no, aquí son varias leyes. Ya cuando les comparta la agenda fiscal, pues van a ver ustedes que son muchísimas leyes las que conlleva este tema de lo fiscal. ¿Y quién crea lo fiscal? Ya lo comentamos, ¿verdad? Pues lo crea el legislador. Todas las reglas fiscales, todo el derecho
El legislador es quien lo crea, quien lo materializa. El crear el derecho fiscal se le llama potestad tributaria. Es un término técnico en fiscal, así como en penal. Ya saben que hay términos así medio raros, como pena, como tipo, como así. Hay palabras así medio raras en penal, ¿no? Pues en fiscal también hay algunas palabras técnicas. Una de ellas es la potestad. La potestad implica lo que ya vimos aquí abajo, ¿verdad? Implica que los legisladores redacten y publiquen las disposiciones tributarias. Eso es potestad. Entonces la potestad en materia fiscal se entiende como el poder, ¿sale?, que tiene el Estado para crear las contribuciones, ¿vale? Es potestad tributaria. Y se relaciona con el principio que vimos hace rato de nullum tributum sine ley. No hay tributo sin ley. Entonces, solamente pueden crear las contribuciones el Congreso, sí, y está en la Constitución. Vamos a checarlo. Aquí en la Constitución podemos buscar, ponemos contribuciones. Son muchos resultados. Aquí está. Es el artículo 73. Dice, de la Constitución, dice: el Congreso tiene facultad, sale fracción séptima, para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Aquí está. Entonces es 73, fracción 7. Vale, vamos a ponerlo aquí. Esa es la potestad. Es la facultad de poder crear estas contribuciones para después, como dice aquí, ¿verdad?, para después poder exigir el pago por medio de las mismas leyes. Entonces esa es la potestad. Entonces es igual en penal, ¿eh? En penal no se puede sancionar a un delincuente, un probable responsable, un delincuente, si no hay una ley penal que precise esa sanción. Es igual en fiscal. En fiscal no estoy obligado a pagar una contribución si no fue creada en concreto por el Congreso, y sea ese Congreso quien establezca las reglas por las cuales me van a exigir ese pago. Entonces, si estudio derecho, pues se supone que estudio, ¿verdad?, todas las legislaciones o las leyes, ¿verdad?, todas las legislaciones o las leyes que creó el Congreso en materia fiscal. Entonces, si soy fiscalista, pues estudio las leyes que regulan la obligación de las personas de pagar contribuciones. Si soy penalista, pues estudio todas las disposiciones jurídicas, todas las leyes, códigos que precisen las sanciones penales, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si me dicen estudio derecho, pues tendría que especificar qué área, qué materia correspondiente es la que estoy estudiando. Y esa materia a mí me va a servir dominarla, pues para poder defender a una persona o trabajar en una dependencia de gobierno y pues obtener ingreso por esa parte. Entonces es un poquito diferente de si soy abogado o soy abogada. ¿Por qué?
a veces pues no litigamos, no defiendo los intereses de otras personas, ¿no? Entonces, lo más correcto pues es decir, soy licenciado o licenciada en Derecho. Y pues ya tengo con eso la facultad pues para poder ya sea elaborar en una dependencia o bien defender a una persona que se ve involucrada en un incumplimiento de alguna disposición concreta. Entonces ese es la potestad. Es un término que existe en fiscal. Muy bien. Entonces el Congreso, esto ya deben dominar el tema del Congreso. Ya saben que tenemos dos Congresos. En concreto tenemos uno federal y tenemos uno estatal, ¿sale? Entonces el Congreso federal crea impuestos, ¿sale? Crea impuestos el Congreso federal, y en base a esos impuestos, esa legislación que se crea, bueno, pues es que nos vemos obligados a pagarlos, ¿no? Entonces, ¿qué impuestos crea, por ejemplo, a nivel federal? Bueno, crean los impuestos a comercio exterior. Es decir, todas las mercancías que entran a México están gravadas por impuestos. Por eso es que hay que comprar o preferir comprar productos nacionales. A nivel federal se grava. ¿Por qué productos nacionales? Porque pues como se generan aquí no traen mucho impuesto a comercio exterior como los productos que se importan. También se grava la gasolina, la cerveza, el tabaco. Más adelante vamos a ver cuáles son sus gravámenes, cuáles son sus tasas. A ver si les quedan ganas de consumir esos productos porque tienen tasas elevadísimas. Son los impuestos más altos los que tiene la cerveza, el tabaco, el alcohol en general. Y tenemos impuestos de todo tipo, ¿no? Impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre los servicios, impuestos de todo tipo. Los crea el Congreso Federal. Entonces, nuestro sistema fiscal es federal, principalmente. La mayor recaudación la hace la federación. Los estados recaudan muy poquito. Entonces, normalmente es la federación la que hace todos los cobros, ¿no? La mayoría de los impuestos que tenemos son federales. Pero también el Congreso Estatal puede crear sus impuestos. Y las legislaturas de cada estado pues crean la legislación en otras materias. El estado no puede invadir la competencia de la federación. Entonces, por ejemplo, los estados no gravan el comercio exterior, no gravan la gasolina, la cerveza, el tabaco, ¿sí? Entonces hay una regla muy importante. El Congreso estatal solo puede gravar aquellos conceptos, aquellas actividades que no están grabadas por la federación. Entonces ese es un principio interesante. La federación tiene la mayor parte de la recaudación y no permite a los estados hacer mucho cobro de impuestos. Y tenemos los impuestos municipales, que también esos impuestos municipales no pueden ser en materias designadas para los estados y tampoco pueden ser a comercio exterior, gasolina, cerveza, etcétera, ¿no? Entonces los municipios tienen muy limitada la recaudación. Algunos gravámenes. Sí, por ejemplo, pues el más conocido es el predial, ¿no? Y en los estados, pues el más conocido es el cedular, el de nóminas, el de hospedaje. Tienen muy limitada su hacienda pública. De hecho, yo siempre soy de la idea de que los municipios deben recaudar más, pero la federación no les permite. La federación abarca o quiere abarcar todo en materia recaudatoria y les deja muy poco a los estados y a los municipios. Entonces, ya vieron que es federación, estados, municipios y todos nos cobran impuestos. A eso se le llama facultades concurrentes en materia fiscal. Entonces, cuando una persona, una actividad está grabada por diferentes autoridades, como ocurre con la mayoría de nosotros, nos graban diferentes autoridades, se llama facultades concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que a mí como abogado o abogada me cobran impuestos
al mismo tiempo la federación, los estados y los municipios. Y sí se puede, sí está permitido, ¿no? Entonces, todas y todos estamos sujetos y sujetas a pagos de impuestos al mismo tiempo de diferentes autoridades. Y algunas personas a veces también pagan a autoridades extranjeras, dependiendo de lo que se esté realizando, de la actividad que esté ocurriendo. Entonces eso se llaman fiscal facultades concurrentes. Y entonces estamos sujetos y sujetas a doble o múltiple tributación. Es decir, podemos pagar dobles impuestos o muchos impuestos. Entonces todas y todos nosotros vamos a cubrir siempre diferentes contribuciones, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, dependiendo, reitero, de nuestras actividades, de nuestras fuentes específicas y concretas de ingresos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Y aquí pongo una bolsa de dama. Ustedes, compañeras o alguna persona que vaya a comprar, a lo mejor para uso personal o para regalo, una bolsa de dama. Y vamos a alguna tienda departamental, ¿no? Si vamos a un tianguis, normalmente evadimos o se va del pago de contribuciones. Si vamos a comprarla a una tienda específica, entonces siempre hay que checar la etiqueta de dónde viene ese producto, porque dependiendo de su origen es la carga impositiva. Les comenté, si es mexicana, pues a lo mejor trae muy poco gravamen, pero si es importada, por ejemplo, y esa bolsa la encontramos en $20 en su país de origen, aquí en México no va a valer $20. En México, al ser importada, pues esa bolsa de dama pues va a traer varios gravámenes. Es decir, trae cargas impositivas en su país de origen, es decir, trae impuesto en su país. Entonces con eso ya no cuesta $20, cuesta menos, cuesta 20 porque trae el valor ya con impuestos en su país de origen. Y cuando llega a México, pues trae otros gravámenes. Entonces, uno de los principales pagos que se hace por esa bolsa se llama DTA. El DTA es un derecho de trámite aduanero. Por ejemplo, cuando sacan un pasaporte, pagan un derecho por ese pasaporte, porque le están brindando un servicio de otorgarles un pasaporte. En impuestos a comercio exterior, en comercio exterior, se paga el derecho por hacer el trámite de importación. Es decir, hay una autoridad que hace un trámite, nosotros lo realizamos ante ella y tenemos que pagar ese derecho por el trámite, ¿no? Por ejemplo, 50 pesos por esa bolsa, ¿no? Entonces a los $20 pues le agregamos 50 pesos por el derecho de trámite aduanero que se va a pagar. No lo pagamos nosotros como ciudadanos, lo paga quien traiga la bolsa, pero ya cuando nos cobran la bolsa va incluido esa cantidad. Bueno, esa bolsa de dama también trae gastos de transporte, manejo, seguro. Esa bolsa pues se paga por traerla a México, se paga el transporte, se paga su manejo, almacenaje, el seguro por si se la roban. Entonces agreguen al valor de la bolsa, por ejemplo, unos 20 pesos, ¿no?, de seguros de transporte. Trae impuestos al comercio exterior. Aquí ya sube un poquito. Vamos a sumarle 50 pesos, por ejemplo. ¿Sale? Trae cuotas compensatorias. ¿Qué son las cuotas compensatorias? Bueno, pues si esa bolsa entrara a México a $20, estamos de acuerdo que destruiría a las industrias mexicanas, porque las bolsas de la ciudad de León que venden en León están más caras que los $20, ¿de acuerdo? Entonces, si realmente simple y sencillamente entraran todas las bolsas de dama a su precio original,
pues destruirían el mercado nacional. Entonces lo que hace el gobierno es que les impone cuotas compensatorias, les impone un gravamen extra, y este está muy alto. Entonces, de cuotas compensatorias, esa bolsa de dama es variable, pero bueno, aquí pongo por ejemplo 1,200 pesos. Esa cuota compensatoria se le pone un sobreprecio para que no entre a los $20, ni con los 50, ni con los 20, ¿verdad? Que entre más cara para que no la compremos y prefiramos la bolsa mexicana, ¿sí? Entonces ese costo lo fija el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Aparte, aquí no lo estoy considerando, pero aparte, súmenle la marca. A la marca se le agrega un costo extra, ¿de acuerdo? Y entonces trae IVA, se llama impuesto al valor agregado, 16%. Y en suma, el valor total de esa bolsa, pues nos va a costar más de 2,000 pesos. Ya con todo. Pues aquí yo les sugiero no comprar importado porque trae mucho gravamen, ¿sí? Más la marca, eso no lo estoy poniendo aquí. Eso más de 2,000, ¿no? Pero súmenle la marca. Si es de marca determinada, trae un sobreprecio por ser de esa marca. Nada más por la marca. Hay otras marcas más económicas, ¿no? Entonces, por eso es que cuando van a una tienda departamental encuentran la bolsa a 2,000 pesos. Porque trae todo eso. Y cuando van a la frontera a comprarla, que hay personas que se van a comprarlas para venderlas en los tianguis, pues las traen al precio de $20 y les ganan bastante cantidad. Entonces, son las reglas, ¿verdad? Son reglas fiscales que nosotros tenemos que observar. Las plasmó el legislador, las crea el Congreso, faculta al Ejecutivo para que pueda cobrarlas. Y entonces, si alguien vende una bolsa que no pagó todo esto, pues transgrede las normas, lo meten a prisión, le fincan el crédito y nosotros lo vamos a defender. Entonces, somos, reitero, pues personas que nos dedicamos a defender a quienes omiten cumplir con las reglas, se ven sujetos o sujetas a un crédito fiscal, a un embargo, y entonces los vamos a defender. Más adelante vamos a ver cómo los podemos defender, ¿no? ¿Qué usamos para defender a estas personas que cometen las ilegalidades, en concreto incumpliendo las disposiciones, ¿sí? Entonces todo lo que llega a México de manera, le llamamos contrabando, pues omite pago de derechos, omite pago de impuestos, cuotas compensatorias, omite pago de IVA, entre otros conceptos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto de comprar lo que se importó ilícitamente o ilegalmente, entonces evitamos que el gobierno obtenga recursos por esos conceptos. Nosotros nos vamos beneficiados en nuestros bolsillos porque encontramos esas mercancías más baratas, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda?